¿Alguna vez has escuchado una historia que parece sacada de un cuento, pero resulta ser completamente real? Hay momentos en la historia que nos desafían a creer en lo imposible, en aquello que simplemente no puede explicarse con la lógica humana. Hoy exploraremos uno de esos momentos. Imagina un ejército de 185,000 soldados, una fuerza imponente y temida que rodea una ciudad, dejando a sus habitantes con pocas opciones más que aceptar la derrota. Pero en lugar de rendirse, el pueblo se aferra a algo más poderoso que cualquier ejército: la fe en Dios. Y aquí viene lo impactante: en una sola noche, esos soldados fueron derrotados, sin que ningún humano levantara una espada. Fue el ángel de Dios quien intervino. Y lo que sucedió dejó al mundo antiguo perplejo. ¿Cómo es posible que un solo día cambie el destino de una ciudad entera? Para muchos, esto sigue siendo un misterio. Una de esas historias que nos invita a cuestionar lo que realmente es posible cuando Dios interviene. Esta es una historia de milagros, de intervención divina y de un poder que va más allá de cualquier imperio. Vamos a descubrir juntos cómo Jerusalén fue salvada por algo que, aún hoy, sigue desconcertando a los historiadores. ¿Podría este evento esconder enseñanzas profundas que aún hoy son aplicables? Prepárate para conocer la historia de un ángel, un Dios que responde en tiempos de crisis y una ciudad que fue testigo de lo que parece imposible. En el año 701 a.C., un milagro asombroso ocurrió que cambió el destino de Jerusalén en una sola noche. Los ejércitos asirios, conocidos por su temible fuerza y crueldad, sitiaban la ciudad y parecía que no había escape posible. Y en medio de esa desesperanza, algo inesperado sucedió. Un ángel enviado por Dios apareció en el campamento enemigo y, en cuestión de horas, eliminó a 185,000 soldados asirios. Sí, lo hizo en una sola noche. Imaginen el silencio después de eso, una calma que probablemente se sintió como una bendición, una paz traída por la intervención divina. Este evento extraordinario muestra un aspecto de la historia que va más allá de lo humano. La mayoría de nosotros podemos entender los desafíos en nuestras propias vidas, pero este evento lleva la intervención de Dios a otro nivel. ¿Te has sentido alguna vez en una situación sin salida, rodeado de soldados metafóricos? Este relato es un recordatorio de que incluso ante un enemigo abrumador, no todo está perdido. Un solo día puede cambiar todo cuando la mano de Dios interviene. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos de ayuda inesperada en momentos de crisis, pero este evento con el ángel de Dios en Jerusalén es tan impactante que nos invita a pensar en la magnitud del poder divino. Imagínate despertar una mañana, salir y ver que un ejército entero ha sido derrotado, no por una lucha física ni por una estrategia militar, sino por un acto milagroso. Este tipo de intervención parece sacado de una leyenda, pero las Escrituras nos cuentan este evento como algo real. Algunos podrían preguntarse, ¿por qué Dios haría algo así? Bueno, hay momentos en que la fe se prueba en los límites, y Dios decidió mostrar su poder a través de un ángel. Este acto, en un solo día, no solo demostró su protección sobre su pueblo, sino que también dejó claro que, frente a su poder, el número de soldados no importa. Esto nos habla de algo profundo. Nuestra confianza en Dios puede mover montañas, o en este caso, puede eliminar ejércitos. Si piensas en lo difícil que es enfrentar problemas inmensos en tu vida, este relato nos muestra que no siempre necesitamos resolverlos con nuestras propias fuerzas. A veces, todo lo que podemos hacer es confiar en que un poder más grande se hará cargo. Y eso es lo que el pueblo de Jerusalén experimentó. Un solo día, una sola intervención divina, y todo cambió. La lección aquí es que, incluso cuando la situación parece irremediable, Dios puede cambiarlo todo en un instante. En esa época, los asirios eran temidos en toda la región. Imagínate el miedo de quienes se encontraban dentro de Jerusalén, observando a esos soldados afuera, pero un simple mensaje de Dios a través de un ángel trajo una victoria inesperada. Esto nos enseña que el verdadero poder no siempre se encuentra en lo que podemos ver, sino en lo que creemos. Si la fe es fuerte, un solo día es suficiente para que Dios actúe de maneras que no podemos imaginar. Para muchos en Jerusalén,
Esa noche seguramente fue una prueba de fe, una de esas situaciones en las que uno solo puede rezar y esperar lo mejor. Ezequías y su gente no sabían lo que iba a suceder, pero su confianza en Dios les dio paz en medio de la incertidumbre. Esa misma fe, cuando se vive hoy, es capaz de inspirar y fortalecer a quienes enfrentan sus propias batallas. Después de todo, los problemas pueden aparecer como ejércitos, pero Dios siempre tiene un plan. La historia del ángel de Dios, venciendo a los soldados asirios, nos muestra un tipo de poder que trasciende cualquier fuerza humana, y esto plantea una pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a confiar en lo invisible? En la época de Ezequías, esa fe inquebrantable fue lo que movió la mano de Dios. Nos hace pensar, ¿seríamos capaces de confiar de la misma manera si enfrentáramos tal amenaza? Hoy en día, aunque nuestros ejércitos no sean soldados, los desafíos siguen siendo reales. Quizás sean problemas financieros, familiares o de salud, pero la enseñanza de este evento histórico es clara. Cuando confiamos en Dios, no hay problema demasiado grande. Como ocurrió en un solo día para el pueblo de Jerusalén, un momento de intervención divina puede cambiar el curso de nuestras vidas. El truco está en no perder la fe, en mantener la esperanza incluso cuando parece imposible. Y ahora, al ver esta historia, uno no puede evitar reflexionar sobre cómo la intervención divina sigue siendo relevante. Este relato antiguo de un ángel y soldados es una prueba de que el poder de Dios no tiene límites, y que, con fe, cualquier desafío puede ser superado. Nos quedamos aquí, abriendo el siguiente capítulo, para conocer más sobre el contexto de ese milagro, del imperio asirio y su poder temido. El imperio asirio, en el siglo XX se destacó como una de las fuerzas más temidas del mundo antiguo. Su poderío militar no tenía igual, y su capacidad para conquistar y someter ciudades era impresionante. Los soldados asirios estaban bien entrenados, equipados con armas avanzadas para su época, y tenían un ejército tan numeroso que cualquier nación menor solo podía imaginar oír rumores de su llegada. Para muchos, la sola mención de asirios era suficiente para infundir temor, como si la sombra de la destrucción fuera inevitable. En el centro de esta poderosa maquinaria militar se encontraba el rey Sennacherib, un líder implacable y ambicioso que soñaba con expandir su dominio hasta los confines de la región. Su determinación de hacer de Asiria un imperio invencible era evidente en cada batalla que lideraba. Sennacherib no solo era temido por sus enemigos, incluso sus propios soldados sabían que no había espacio para la debilidad bajo su mandato. Cualquier ciudad que intentara resistirse sabía que se enfrentaría a un ejército que luchaba como si la derrota no fuera una opción. La estrategia asiria era despiadada y efectiva. Utilizaban carros de guerra, infantería pesada y armas de asedio que podían derribar las murallas más fuertes. Eran expertos en la guerra psicológica, y su objetivo era desmoralizar a sus enemigos antes de entrar en combate. Los ejércitos asirios sabían cómo sembrar el miedo, y de hecho, lo utilizaban como su arma más potente. Para ellos, no se trataba solo de ganar, se trataba de enviar un mensaje claro. Nadie estaba a salvo de su ira. La reputación del imperio se extendía tan lejos que incluso las ciudades aliadas se sometían voluntariamente para evitar el destino de las que resistían. La fuerza de los soldados asirios era tal que ni siquiera se consideraba la posibilidad de una derrota. ¿Cómo podría un solo día de intervención cambiar algo tan imponente? Sin embargo, como veremos, la historia de Jerusalén demostraría que, a veces, los planes de Dios desafían las certezas humanas. Es interesante pensar en cómo el imperio asirio, con toda su gloria y poder militar, confiaba plenamente en sus números y habilidades. Pero esta confianza en la fuerza humana puede llegar a ser una debilidad cuando se enfrenta a algo que está más allá del entendimiento humano. Los soldados de Sennacherib marcharon hacia Jerusalén seguros de su victoria, sin imaginar que, en una sola noche, todo su poder sería arrebatado de una manera que ni los más sabios podrían explicar. Para los asirios, cada batalla era una oportunidad para demostrar que no había Dios ni ejército que pudiera detenerlos. Pero este orgullo los llevó a subestimar la determinación de Ezequías y la fe de los habitantes de Jerusalén. En sus mentes, el poder de Dios era solo una superstición,
algo que no podía rivalizar con sus espadas y lanzas. Esta es una lección importante. A veces, en la vida, lo que parece imbatible desde la perspectiva humana puede ser derribado de un solo golpe divino. Los relatos antiguos nos cuentan que el imperio asirio estaba estructurado como una máquina de guerra. Cada soldado sabía su rol y era entrenado para cumplirlo sin titubeos. Enfrentarse a los asirios era como enfrentarse a una tormenta que arrasa todo a su paso. Muchos se rindieron sin luchar al oír las historias de las ciudades destruidas y las vidas arruinadas. Pero en Jerusalén, Dios tenía otros planes, y esos soldados que parecían invencibles estaban a punto de ser parte de un milagro inesperado. Imagínate a un soldado asirio, armado hasta los dientes y listo para tomar Jerusalén. Seguramente se creía invencible, con un ejército tan vasto a su alrededor. Sin embargo, lo que esos soldados no sabían era que no se enfrentaban a un enemigo humano, sino a la intervención de Dios mismo. Y eso nos recuerda que en la vida, a veces, cuando menos lo esperamos, lo imposible sucede, incluso contra las probabilidades más altas. La historia nos muestra que el imperio asirio, a pesar de su grandeza, estaba destinado a ser humillado ante el poder divino. Es una historia de humildad que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Cuando nos sentimos invencibles, a menudo es cuando estamos más cerca de caer. Así que, aunque tengamos soldados a nuestro favor, nunca debemos olvidar que la verdadera victoria proviene de una fuente superior, una que no siempre comprendemos. Así llegamos a la puerta de Jerusalén, sitiada y rodeada por el imperio que todos temían. Pero lo que ocurriría a continuación pondría de rodillas al ejército más temido de la época. Pasemos a ver cómo la ciudad, bajo el liderazgo de Ezequías, enfrentó el desafío con una fe que sería puesta a prueba de maneras inimaginables. Jerusalén se encontraba en una situación desesperada. La ciudad, rodeada por el vasto ejército asirio, estaba al borde de caer ante un enemigo implacable. Para el rey Ezequías y los habitantes de Jerusalén, el asedio de los soldados de Sennacherib era una sentencia de muerte, algo que parecía imposible de revertir. Las murallas, aunque fuertes, eran solo un límite físico, y todos sabían que, eventualmente, los asirios hallarían una manera de atravesarlas. La sombra de ese poderoso ejército era una constante amenaza, una que pendía sobre cada hombre, mujer y niño en la ciudad. Ezequías, como líder, tenía la responsabilidad de proteger a su pueblo, pero las probabilidades estaban en su contra. Los soldados de Jerusalén eran pocos comparados con las fuerzas de Asiria y sus recursos limitados. En momentos como estos, cuando todo parece perdido, surge la pregunta de qué hacer cuando no se tiene el poder suficiente para ganar. Ezequías sabía que cualquier intento humano para vencer al imperio asirio sería en vano, y esa realidad lo llevó a un punto de quiebre. El asedio fue algo que afectó profundamente al pueblo de Jerusalén. Imagínate despertar cada día y ver un ejército tan vasto que parecía infinito. No había lugar para escapar, y cada recurso, desde el agua hasta el alimento, era valioso. Los soldados de Jerusalén mantenían su posición, pero sabían que no podrían aguantar mucho más. En esta desesperación se encontraban con la única opción que quedaba: la fe. Sí, la fe en Dios, que era lo único que no podían arrebatarles. Para Ezequías, la fe no era solo un acto simbólico, era su única esperanza real. Como rey, debía ser fuerte, pero también debía mostrar a su pueblo que aún había una razón para creer. La escena era dramática, un líder y su gente atrapados, enfrentando la fuerza militar más temida de su tiempo. Y en ese escenario, Ezequías decidió confiar en algo más grande que las murallas o los soldados. Decidió confiar en Dios, una fe que sería probada en el crisol de la crisis. Ezequías no se rindió. En cambio, hizo algo que muchos reyes no habrían considerado. Se volvió hacia Dios en oración, buscando no solo la fortaleza, sino también la intervención divina. Aquí, su acción se convierte en un ejemplo poderoso. En momentos de angustia, a veces lo único que tenemos es la oportunidad de pedir ayuda. La fe no siempre se trata de saber qué sucederá, sino de confiar en que lo imposible puede volverse posible. Y eso es lo que Ezequías nos enseña.
a no perder la esperanza cuando todo parece perdido. En la Biblia, este acto de Ezequías no es solo una oración común, es un grito de auxilio, una súplica que trasciende el miedo humano. Podemos aprender de esto en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas veces enfrentamos desafíos que parecen invencibles? Y sin embargo, cuando nos volvemos hacia lo divino, a veces hallamos soluciones donde no las había. Ezequías sabía que los soldados no podrían vencer solos, pero tenía la fe de que Dios no los abandonaría. Esta misma fe es una que aún inspira hoy. Para los habitantes de Jerusalén, el asedio era una prueba constante de resistencia. Cada día que pasaba, sus esperanzas flaqueaban un poco más. Pero el ejemplo de su rey les daba una pequeña chispa de ánimo. No es fácil mantener la calma en una situación así, pero Ezequías les mostró que el poder de Dios podía ser la única defensa que necesitaban. En medio de la oscuridad, esa fe era su luz, una pequeña llama que les ayudaba a mantenerse firmes. En esta historia, el papel de Ezequías como rey va más allá de ser un líder militar. Se convierte en un líder espiritual para su gente. Nos enseña que, en tiempos de crisis, la fortaleza de un líder también se mide por su capacidad de inspirar y de guiar a su gente hacia algo más allá de lo material. En este caso, esa guía era hacia Dios. Así, Jerusalén resistía, no por la fuerza de sus murallas, sino por la fuerza de su fe, y por un Dios que no los abandonaría. Es interesante ver cómo, bajo el asedio, Ezequías mantuvo la calma, algo que en muchos aspectos desafía la lógica humana. La mayoría habría caído en el miedo y en la desesperación, pero él se mantuvo firme, no porque tuviera la certeza de ganar, sino porque sabía que su fe era su última defensa. Este tipo de fe, de confianza absoluta en Dios, puede ser una fortaleza tan poderosa como cualquier ejército, y eso es algo que esta historia nos enseña profundamente. Así la ciudad, sitiada y rodeada, esperaba el desenlace, y con Ezequías guiándolos en oración, los habitantes de Jerusalén confiaban en que algo milagroso podría suceder. Nos deja al borde de lo que vendría a continuación, un acto de intervención divina que cambiaría el curso de los acontecimientos y que nos mostraría el poder de la fe en acción. Durante el asedio, mientras la oscuridad de la noche cubría Jerusalén, ocurrió algo que desafiaría cualquier lógica humana. Un ángel, enviado por Dios, apareció en el campamento asirio, y lo que sucedió a continuación sería recordado como uno de los actos más impresionantes de intervención divina. En una sola noche, 185,000 soldados asirios cayeron, y la amenaza sobre Jerusalén desapareció. Este acto no fue una batalla, ni una emboscada. Fue una demostración del poder de Dios, que, en un solo día, cambió el destino de toda una ciudad. Imagínate la escena. Al amanecer, los pocos soldados asirios sobrevivientes despertaron y encontraron el campamento lleno de cuerpos sin vida. El terror que debieron haber sentido es indescriptible. Lo que un ejército de hombres no podía lograr, un solo ángel de Dios lo hizo en una noche. Esta historia nos muestra que el poder de Dios no se limita a la lógica humana. Cuando la intervención divina ocurre, las leyes de la naturaleza y las fuerzas de este mundo pierden su influencia. Para los habitantes de Jerusalén, este acto fue más que una salvación física, fue un recordatorio de que su fe había sido escuchada. Ezequías y su pueblo habían pedido ayuda a Dios, y Dios respondió de una manera que nadie pudo anticipar. Es un momento que invita a reflexionar sobre cómo, en nuestras vidas, podemos recibir respuestas inesperadas a nuestras oraciones, especialmente cuando enfrentamos ejércitos de problemas. Lo que parece imposible para el hombre, es posible para Dios. Esta intervención divina es una de las historias bíblicas que más nos desafía a creer en lo invisible. Es fácil pensar que todo lo que enfrentamos depende de nuestras propias fuerzas, pero este evento nos muestra que hay momentos en los que confiar en Dios puede cambiar el curso de cualquier situación. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestros problemas son demasiado grandes? Esta historia nos invita a recordar que un solo día, una sola noche, puede hacer toda la diferencia. Para algunos, esta historia puede sonar como un mito o una exageración,
pero está documentada en las Escrituras y reconocida en otros textos históricos. La intervención de este ángel en una sola noche transformó el destino de una ciudad entera, y así como Jerusalén fue salvada, también nosotros podemos recordar que, en nuestras vidas, Dios puede intervenir de maneras que van más allá de nuestra comprensión. La clave está en mantener la fe, aun cuando la situación parece desesperada. Ezequías, al ver el resultado de esta intervención, seguramente experimentó una mezcla de asombro y gratitud. Todo su esfuerzo, su fe, su confianza en Dios, habían sido recompensados de una manera que ni él ni su pueblo podían haber anticipado. Para ellos, ver el poder de Dios en acción de una manera tan contundente reafirmó que no estaban solos en sus luchas. Este tipo de experiencias transformadoras es lo que fortalece la fe de una persona o una nación. A lo largo de la historia, esta intervención divina ha servido como un recordatorio para generaciones de creyentes. Nos muestra que cuando todo parece perdido, Dios siempre tiene la última palabra. Esto no significa que cada problema se resolverá de manera milagrosa, pero sí nos recuerda que el poder divino está más allá de nuestra comprensión, y a veces, un solo acto de fe puede desencadenar un cambio radical en nuestra vida. Un solo día, como para Jerusalén, puede ser el día en que todo cambie. Esta historia también nos enseña que la ayuda de Dios no siempre se presenta de la manera que esperamos. Jerusalén estaba preparada para luchar, para resistir hasta el último hombre, pero Dios decidió intervenir de una manera inesperada. Es una lección de que no siempre necesitamos entender cómo vendrá la ayuda, solo necesitamos estar dispuestos a recibirla. En nuestras vidas, puede ser que la solución a nuestros problemas venga de una forma que jamás habíamos imaginado. Para Ezequías y su pueblo, la intervención divina fue un alivio después de días de incertidumbre y miedo. En ese único día, en esa única noche, el destino de Jerusalén se selló y el poder del imperio asirio fue humillado. Y es que la fe en Dios, incluso en los momentos más oscuros, puede resultar en victorias inesperadas. Esta historia nos deja con una sensación de que, a veces, lo que necesitamos no es luchar más fuerte, sino tener la fe de que algo mucho más grande que nosotros puede actuar en nuestro favor. Y así, el milagro de la intervención divina en Jerusalén es un recordatorio de que, en cualquier momento, Dios puede actuar en nuestras vidas de maneras extraordinarias. Este evento dejó una marca en la historia de Jerusalén, una marca de que el poder divino es real y palpable, y de que cuando confiamos en Dios, cualquier amenaza, sin importar cuán grande, puede desaparecer en un solo día. La intervención divina en el campamento asirio aquella noche no solo es una historia de fe y salvación, sino también un evento documentado en la historia. Además de la Biblia, esta asombrosa derrota aparece en otros registros antiguos, incluyendo el famoso prisma de Sennacherib, un cilindro de arcilla en el que el rey asirio dejó constancia de sus conquistas. Aunque en sus escritos Sennacherib evitó mencionar la derrota de su ejército frente a Jerusalén, sí dejó claro que, a pesar de su asedio, no pudo tomar la ciudad. Es un silencio que habla por sí mismo. El prisma de Sennacherib es un testimonio fascinante, ya que describe sus logros militares y su incursión en Judá. En el texto, él afirma haber tenido a Ezequías como un pájaro enjaulado dentro de Jerusalén, rodeado por su poderoso ejército. Sin embargo, algo lo hizo detener su avance. No explica por qué no entró en la ciudad, pero sabemos, por la Biblia, que fue la intervención de Dios la que lo impidió. Este documento es una pieza de la historia que añade credibilidad a este relato milagroso. Otro historiador antiguo, Heródoto, también hizo referencia a un evento similar, describiendo que el ejército asirio fue diezmado por una plaga misteriosa mientras intentaba sitiar Egipto. Aunque Heródoto sitúa el evento en una región distinta, algunos estudiosos creen que esta historia podría estar relacionada con la intervención divina en Jerusalén. Este tipo de coincidencias en relatos históricos hace que uno se pregunte si realmente estamos ante una prueba de lo que sucedió aquella noche. El prisma de Sennacherib y otros textos antiguos son recordatorios de que,
Aunque la historia puede ser interpretada de diferentes formas, algo fuera de lo común ocurrió. A veces, la historia secular y los textos sagrados coinciden, y en esos momentos es cuando nos damos cuenta de que ciertos eventos fueron tan significativos que no podían ser ignorados. Un solo día, un solo acto de intervención divina, y el curso de la historia cambia. Estos registros añaden un matiz de veracidad a lo que algunos solo considerarían una historia de fe. Para quienes buscan pruebas tangibles, estos documentos históricos ofrecen un punto de conexión. El hecho de que un líder tan poderoso como Sennacherib mencionara su fracaso en capturar Jerusalén sugiere que algo impactante sucedió. Y aunque él jamás reconocería la intervención de Dios en sus escritos, su silencio sobre la derrota es suficiente para cuestionar la versión oficial de los eventos. Es un testimonio silencioso de la fuerza de lo divino, de cómo un ángel pudo derrotar a un ejército sin que los historiadores pudieran entenderlo. El poder del imperio asirio era conocido por su brutalidad, y que Jerusalén escapara de sus garras fue una excepción rara. Al combinar los registros históricos con los relatos bíblicos, vemos que no se trata solo de una historia, sino de un evento que impactó la narrativa de poder en la época. La preservación de Jerusalén ante un ejército tan temido nos muestra que, cuando Dios interviene, ni los ejércitos más poderosos pueden resistir. La historia del ángel y los soldados asirios es tan impresionante que sigue siendo estudiada hoy en día. Este evento también es un recordatorio de cómo la historia, muchas veces, omite detalles importantes. Al igual que en el prisma de Sennacherib, a veces los relatos solo cuentan la versión de los vencedores. Sin embargo, en este caso, la preservación de Jerusalén es testigo de un poder superior. Para aquellos que tienen fe, no es necesario más prueba que la intervención divina. Pero para los escépticos, estos documentos históricos pueden ser ese puente que los conecta con el milagro de Dios. Si pensamos en lo que significa tener a Jerusalén como un pájaro enjaulado, es fácil imaginar el temor que sentiría cualquier otra ciudad. Asiria era implacable, pero en este caso, algo evitó su victoria. No se trató de una batalla, sino de una intervención. Al observar estos documentos, uno no puede evitar sentir que hubo algo en este evento que ni los historiadores lograron explicar. Es una historia que desafía la comprensión humana, y quizás eso es lo que la hace tan poderosa. Estos registros históricos no solo son detalles en una narrativa bíblica, sino piezas de un rompecabezas mayor que nos muestran cómo lo divino se entrelaza con la historia humana. Cada detalle en el prisma de Sennacherib, cada mención de Heródoto, es una muestra de que el relato bíblico tiene ecos en la historia documentada. Nos hace preguntarnos cuántos otros eventos, vistos como leyendas, podrían tener un trasfondo real y divino que aún desconocemos. Con estos registros históricos en mente, la historia de la intervención divina en Jerusalén se convierte en algo más que una lección de fe. Es un recordatorio tangible de que, a veces, lo invisible se manifiesta de formas que ni el poder ni la lógica humana pueden explicar. Y así, terminamos este recorrido por las pruebas históricas que añaden peso a un evento milagroso, abriendo paso a una conclusión sobre la fe y la intervención divina en nuestras propias vidas. Así llegamos al final de este relato sorprendente, donde la intervención divina transformó una situación desesperada en una victoria inolvidable. Pero ahora te toca a ti. ¿Alguna vez has sentido que enfrentas tus propios ejércitos de problemas, esos desafíos que parecen imposibles de vencer? Quizás esta historia te invite a preguntarte, ¿hasta dónde llega tu fe cuando todo parece perdido? ¿Qué podrías lograr si confiaras en que Dios también tiene un plan para ti, incluso en medio de la crisis? Tal vez no enfrentemos soldados, pero cada día nos encontramos con obstáculos que, como en Jerusalén, pueden parecer insuperables. Y quizás la clave esté en recordar que el poder divino puede hacer lo que ninguna fuerza humana podría lograr. Te invito a reflexionar sobre cómo podrías abrir espacio en tu vida para que Dios actúe, confiando en que un solo día, una sola intervención, podría cambiarlo todo. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando juntos estos relatos que nos inspiran a vivir con fe y propósito.
¿Te animas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida?